pero ¿quién mejor para decirnos que la familia Améndola, padre, hijo, Fabián y Facundo, los abogados que, primero que nada, desde ya, gracias por defender lo que ambos países necesitaban. Muy buenos días, doctores. Los saluda Silvia Viera y Diego Martínez para En Línea. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo vivieron ayer lo que fue la lectura de la sentencia para estos 8 asesinos? Bueno, obviamente íbamos con una gran expectativa. La acusación, tanto de la Fiscalía como la que hicimos nosotros, reclamaba 8 prisiones perpetuas y obviamente sabíamos que lo que le estábamos pidiendo a la justicia argentina en este caso era algo que no tenía precedentes. Así que desde ya lo vivimos con una carga emocional también vinculada a la relación que hemos mantenido con Silvino y con Graciela, ¿no? Sí, doctor, le pregunto, Facundo, también vos que viviste este caso, ¿te pareció uno de los, con lo joven que sos, uno de los más fuertes que pudiste haber llevado hasta ahora y cómo lo viviste? Porque tu papá también nos hablaba, el doctor Fabián Améndola, que casi se volvieron como familia de la familia Baez Sosa, psicólogos, contenedores incluso, y vos sos muy joven para poder haber llevado algo así y lo hiciste de una manera excepcional, también cabe decirlo. Bueno, gracias primero. La realidad es que sí, que más que psicólogos o contenedores nos hicimos muy amigos, tenemos una relación muy estrecha con Silvini y con Graciela, así que en ese sentido, en lo personal no fue difícil. La verdad que son dos personas que se hacen querer rápidamente y que son dos personas que da gusto entablar una relación con ellos, ¿no? Y desde el punto de vista profesional, sí, quizás desde mi inexperiencia pude aportar lo mío, que bueno, estoy agradecido tanto a mi papá y a Fernando por darme la posibilidad, ¿no? Fabián y Facundo, un gusto saludarlos nuevamente. Diego Martínez, de este lado, con Silvia. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades de lograr con la apelación de que estos 3 que recibieron 15 años realmente tengan una sentencia perpetua? Mirá, las posibilidades son altas, muy altas te diría, porque el Tribunal de Casación, que tiene que resolver sobre los recursos en grado de revisión de esta sentencia condenatoria, tiene muchos precedentes en los cuales obviamente nos vamos a basar para pedir que se eleve el grado de participación de secundaria a primaria, y con eso ya estaría dadas las condiciones para que se le imponga la prisión perpetua a los 3 que restan. ¿Y cómo son los plazos para lograr ello en lo que se trata la apelación? Por ejemplo, ¿van a pasar 2 meses, 6 meses para que se conozca ese eventual y deseado cambio? Mirá, nosotros ahora tenemos 20 días para interponer el recurso y una vez que entre en la sala de casación, ellos no tienen un plazo estipulado, así que suele ser entre 6 meses y un año. Te pregunto sobre todo a vos, Facundo, doctor también te tengo que decir porque sos un doctor, es que sos tan joven de repente, pero ¿qué, algo te movió? Porque estar con chicos de casi tu edad, por así decir, y ver que fundieron su vida, pero 5 años que les llevó a entender, parece, a qué nivel fundieron su vida, porque creo que fue hace pocas semanas nada más que ellos realmente creo que entendieron lo que hicieron, pero eso no les quita la culpa y tampoco los vi arrepentidos, pero simplemente vi un show de desmayo y demás. Pero vos como un joven que sos, ¿cómo te movió ver estos 8 asesinos de la forma en la que se manejaron durante todo el juicio? Primero con tapabocas, después con total sin empatía, pensando vos desde tu lugar de joven. Sí, no, la realidad es que, a ver, lo que sintieron ellos durante el juicio no me interesa, te soy sincero, no le presté mucha atención. Me interesaba más y le prestaba más atención a lo que le pasaba a Silvino y a Graciela que lo que le pasaba a los 8 imputados. Pero hay una realidad, lo que vos decís, son chicos de 20, 23 años que se arruinaron la vida, ellos, y arruinaron principalmente una vida ajena, que es la de Fernando.
Y además, obviamente, como consecuencia de eso, arruinaron a la familia de Fernando, arruinaron a Silvino, a Graciela, que como ellos dicen van a ser huérfanos de por vida. Le pregunto a Fabián, en Sí. particular, después de escuchar la lectura de esta sentencia, doctor, ¿qué crees que los integrantes de esta mesa de jueces no tuvo en cuenta para darle finalmente 15 años y no una prisión perpetua? A estos tres me refiero que tuvieron 15 años de prisión. Principalmente entiendo que no han tenido en cuenta la totalidad de la prueba, porque por lo que vemos el fallo menciona de que hay momentos en los que no se cuenta con grabaciones, pero obviamente, y te diría que en la mayoría de los casos no hay grabaciones de los hechos, y la reconstrucción histórica se puede hacer a partir del análisis de otro tipo de pruebas, por ejemplo las testimoniales. Acá hay varios testigos que los mencionan como partícipes de la golpiza hacia Fernando, e incluso te digo, la misma participación que el tribunal les acuerda a los tres imputados, esto es, impedir de que Fernando recibiera algún tipo de auxilio, ese grado de participación, a nuestro entender, no es secundaria como lo interpretó el tribunal, sino es primaria. Por eso te diría que entendemos que hay grandes expectativas para que este fallo pueda ser revisado por el Tribunal de Casación y pueda ser modificado. ¿Ustedes se van a sumar a lo que dijo el fiscal Dávila con respecto a Guarido y a Colazo, sí, a Tomás Colazo con respecto a abrirle una causa por falso testimonio? Mirá, en realidad eso es el titular de la acción penal, en este caso es el fiscal. Así que nosotros estamos de acuerdo con obviamente, con lo que dijo el fiscal. Y desde ya se va a abrir una investigación para analizar la conducta de Guarino y Colazo, que estará a cargo de un fiscal de Dolores, de acá de esta localidad en la que se realizó el juicio, porque es en el lugar donde se habría cometido este falso testimonio. Falso testimonio que consiste en ocultar la verdad, ¿no? O callar la parte de la verdad. Así que ¿Cuál sería la sí, pena si es que se los encuentra culpables de haber dado falso? Que las imágenes de por sí ya lo demuestran, ¿verdad? si bien el delito de falso testimonio tiene una pena máxima de 10, eso es cuando se produce en contra del imputado. En estos casos en los que no sería en contra del imputado, sino que sería a favor del imputado, tiene una pena máxima de 4 años. Les consulto a ustedes que estuvieron ahí en primera persona y viendo. Si fue la sensación, porque sentí en las redes y yo mientras que estaba mirando como todos dos países paralizados, lo veíamos a Thompson, que todo el momento uno de los máximos culpables, porque fue el de la frase desafortunada, negro de, y encima el que le da ese último golpe, lo levanta, le subió por como decía, y me gustó un cigarro, le decía, Fernando también se desmayó y lo mataron en el piso. Pero yo lo veía moviéndose y en mi cabeza pasaba, falta que este quiera hacer un show y desmayarse. Después se desmaya. Ustedes también lo sentían porque ustedes estaban en vivo ahí viéndolo y el otro se movía, se balanceaba y de repente, es más, me parece que hasta los policías militares que estaban con ellos le miraban con una cara como, ¿en serio estaba haciendo esto? Era mi percepción. Pregunto cuál fue la de ustedes. Sí, sí, la realidad es que sí. Fue todo, me parece, parte del mismo show. O sea, pararse para recibir la condena no es algo que se suele hacer. Ellos decidieron hacerlo. Y después, bueno, este desmayo, como si no supiera lo que se le iba a venir. Me parece que ellos ya esperaban algo como lo que pasó. O sea, no creo que sean tan ingenuos de pensar que esto iba a terminar en un homicidio en riña. Fabián y Facundo, algunas ya lo hablamos, pero como para recordar, ya que se dio justamente en 5 de ellos la condena perpetua, ¿en qué casos la legislación argentina establece hasta 50 años y en qué casos hasta 35? Mirá, para que esto quede definitivamente claro, la prisión perpetua es prisión perpetua. O sea, no tiene un límite temporal. El tema es que en la legislación argentina, los condenados a prisión perpetua tienen la posibilidad de obtener la libertad condicional luego de cumplir 35 años de prisión y además cumplir los reglamentos carcelarios, tener buena conducta
y tener un informe interdisciplinario que aconseje la salida. Bueno, para el caso de los homicidios agravados, como es este caso, la legislación hace unos años los excluyó del beneficio de la libertad condicional, con lo cual esa norma impediría que puedan acceder a este beneficio, aunque la constitucionalidad de esa norma obviamente es una cuestión que en cada caso particular se plantea. Con esto te quiero decir que no es una discusión que debamos tener ahora, sino que es una discusión que hay que llevarla de acá a 35 años, cuando estos condenados estén en condiciones de acceder a ese beneficio. A recordarle un poco a la gente dónde están ellos físicamente hoy trasladados y si lo que se rumoreaba de Sierra Chica se llevará a cabo al fin cuando la sentencia esté totalmente, ya las apelaciones y esto esté hecho y dicho y se irán realmente a Sierra Chica y como te repito, ¿dónde están ellos hoy físicamente? Hoy físicamente están en la unidad donde estaban antes del juicio, es en una alcaidía de la ciudad de La Plata. O sea, todavía no tienen entonces contacto con los reclusos. No, están en la misma situación que estaban antes del juicio. Lo cierto es que eso corresponde al resorte exclusivo del servicio penitenciario y del tribunal. Seguramente en no mucho tiempo van a ser trasladados a una unidad penitenciaria ya para condenados, aunque la condena no esté firme. Y también seguramente van a empezar a alojarlos en forma separada, porque no es común que se mantenga a 8 imputados juntos, ¿no? Como hasta ahora. En los próximos días tendremos más novedades sobre eso, pero tampoco es algo que competa a nuestra función controlar esa situación. Fabián, ¿qué sensación tuvo principalmente de la mamá de Fernando, la señora Graciela, más el padre, cuando escuchan la lectura de la sentencia, pero sobre los últimos 3 que recibieron 15 años? Desde acá quedaba como un sabor agridulce, sí, un balde de agua fría. A ustedes como profesionales del derecho seguramente también, pero me gustaría, ustedes que le acompañan a ella, ya son casi familia, ¿ella cómo tomó esa sentencia? Bueno, los dos padres la tomaron de la misma manera, como un alivio, más allá de esta distinción que hacemos con estos 3. Para ellos obviamente lo tomaron así y así lo manifestaron públicamente en el día de ayer. Fue como un alivio escuchar que había condenas a prisión perpetua, escuchar de que la justicia había interpretado que se trataba de un homicidio agravado. O sea, si bien nos queda un pequeño camino por recorrer, realmente el fallo es un fallo durísimo y es un fallo que no tiene precedentes. Así que fue un caso muy importante. Los veo, ayer estuve hablando hasta alta, estaba viendo Invasores de la TV, recién lo tuvimos a nuestro colega, nuestro compañero del Grupo América, Luis Ventura, estaba también el colega de ustedes, Fernando Orlando, hablando. Ambos, te veo a vos, Fabián, tal vez Facundo, por tu juventud se te ve más fresco, pero el cansancio que se les ve en la cara es mucho. ¿Cuántas horas les llevó en estas últimas semanas estar? Porque no solamente, yo no me refiero ayer más que nada por las notas, sino revisando seguramente parte del caso, sobre todo la cantidad de testigos que presentaron, lo que duró el juicio, que fue también lo que llevó a que se llegue a este juicio tantos años, y hoy se puede ver en la cara de todos el cansancio. ¿Cuánto más o menos estaban por horas trabajando cada día de este juicio? Todo el tiempo, realmente este último, todo enero para ir al final, ¿no? Y hasta ahora, o sea, hemos dedicado todo el tiempo, pero cuando digo todo es realmente todo, porque salvo en el momento que dormimos, que son pocas horas por día, el resto del tiempo lo hemos dedicado, como vos decís, al análisis de la causa, al análisis de cada declaración. Bueno, Facundo ha tenido un rol fundamental en el análisis de la prueba, ha descubierto montones de situaciones que
Por ejemplo, la de Luciano Pertossi, que venía como partícipe y terminó siendo coautor. Así que bueno, realmente fue un trabajo muy arduo, pero satisfactorio porque colaboramos de alguna manera para que Graciela y Silvino pudieran hoy decir que tienen un poco más de paz. Un poco más de paz. Yo te decía, doctor Fabián Améndola, por mensaje, y te lo repetí varias veces, que te agradecía mucho en nombre del pueblo paraguayo, me tomaba el atrevimiento porque Paraguay lo sufrió mucho, lo sigue sufriendo, porque uno tiene a Argentina como su hermano, o va a Argentina en busca de una mejor vida, así como muchos argentinos. Nosotros estamos ahora mismo transmitiendo en un canal que es un canal plenamente argentino, que hoy hizo su base en un país como Paraguay, entonces habla de una hermandad tan grande, el trabajo arduo. Facundo, el doctor Facundo Améndola, como se me merece, por más tan joven que sea, era la cara que yo muchas veces ponía porque veía el rostro de él en lo poco que se pudo ver en los alegatos, tipo cuando hablaba Tomei, ¿en serio estás diciendo lo que estás diciendo? Yo me sentía muy representada por Facundo con los gestos. No sabía que se veía eso. Tuvieron una gran entereza para no decirle cosas cuando él intentaba todo el tiempo callarlos en los alegatos que se daban, que lo decía el señor burlando, y de vuelta decirle muchísimas gracias de parte del pueblo paraguayo por haber tenido en cuenta que había un país también detrás apoyando a una familia. Y como pedido especial, ¿verdad? Yo ayer hablé con el doctor Burlando también hasta alta hora de la noche y le agradezco mucho. Le dije a Luis Ventura, él quedó en hablar con nosotros, capaz que se quedó dormido. Tirale un mensajito si podés y decirle, che, despertate porque te están llamando de Paraguay como habías quedado, porque obviamente también queríamos tener sus palabras y se había comprometido. Y es más que entendible porque el trabajo que ustedes hicieron, doctores, y estar... Rápidamente, y que son dos personas que da gusto entablar una relación con ellos, ¿no? Y desde el punto de vista profesional, sí, quizás desde mi inexperiencia pude aportar lo mío, que bueno, estoy agradecido tanto a mi papá y a Fernando por darme la posibilidad, ¿no? Fabián y Facundo, un gusto saludarlos nuevamente. Diego Martínez, de este lado, con Silvia. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades de lograr con la apelación de que estos tres que recibieron 15 años realmente tengan una sentencia perpetua? Mirá, las posibilidades son altas, muy altas te diría, porque el Tribunal de Casación, que tiene que resolver sobre los recursos en grado de revisión de esta sentencia condenatoria, tiene muchos precedentes en los cuales obviamente nos vamos a basar para pedir que se eleve el grado de participación de secundaria a primaria, y con eso ya estaría dadas las condiciones para que se le imponga la prisión perpetua a los tres que restan. ¿Y cómo son los plazos para lograr ello en lo que se trata la apelación? Por ejemplo, ¿van a pasar 2 meses, 6 meses para que se conozca ese eventual y deseado cambio? Mirá, nosotros ahora tenemos 20 días para interponer el recurso, y una vez que entre en la sala de casación, ellos no tienen un plazo estipulado, así que suele ser entre 6 meses y 1 año. Te pregunto sobre todo a vos, Facundo, doctor también te tengo que decir porque sos un doctor, es que sos tan joven de repente, pero algo te movió, porque estar con chicos de casi tu edad, por así decir, y ver que fundieron su vida, pero 5 años que les llevó a entender, parece, a qué nivel fundieron su vida, porque creo que fue hace pocas semanas nada más que ellos realmente creo que entendieron lo que hicieron, pero eso no les quita la culpa, y tampoco los vi arrepentidos, pero simplemente vi un show de desmayo y demás. Pero vos, como un joven que sos, ¿cómo te movió ver estos 8 asesinos de la forma en la que se manejaron durante todo el juicio? Primero con tapabocas, después con total sin empatía, pensando vos desde tu lugar de joven. Sí, no, la realidad es que, a ver, lo que sintieron ellos durante el juicio no me interesa, te soy sincero, no le presté mucha atención. Me interesaba más y le prestaba más atención a lo que le pasaba a Silvino y a Graciela que lo que le pasaba a los 8 imputados. Pero hay una realidad, lo que vos decís, son chicos de 20, 23 años que se arruinaron la vida ellos
y arruinaron principalmente una vida ajena, que es la de Fernando. Y además, obviamente, como consecuencia de eso, arruinaron a la familia de Fernando, arruinaron a Silvino, a Graciela, que como ellos dicen van a ser huérfanos de por vida. Le pregunto a Fabián, en Sí. particular, después de escuchar la lectura de esta sentencia, doctor, ¿qué crees que los integrantes de esta mesa de jueces no tuvo en cuenta para darle finalmente 15 años y no una prisión perpetua? A estos tres me refiero que tuvieron 15 años de prisión. Principalmente entiendo que no han tenido en cuenta la totalidad de la prueba, porque por lo que vemos el fallo menciona de que hay momentos en los que no se cuenta con grabaciones, pero obviamente, y te diría que en la mayoría de los casos no hay grabaciones de los hechos, y la reconstrucción histórica se puede hacer a partir del análisis de otro tipo de pruebas, por ejemplo las testimoniales. Acá hay varios testigos que los mencionan como partícipes de la golpiza hacia Fernando, e incluso te digo, la misma participación que el tribunal les acuerda a los tres imputados, esto es, impedir de que Fernando recibiera algún tipo de auxilio, ese grado de participación, a nuestro entender, no es secundaria como lo interpretó el tribunal, sino es primaria. Por eso te diría que entendemos que hay grandes expectativas para que este fallo pueda ser revisado por el Tribunal de Casación y pueda ser modificado. ¿Ustedes se van a sumar a lo que dijo el fiscal Dávila con respecto a Guarido y a Colazo, sí, a Tomás Colazo con respecto a abrirle una causa por falso testimonio? Mirá, en realidad eso es el titular de la acción penal, en este caso es el fiscal. Así que nosotros estamos de acuerdo con obviamente, con lo que dijo el fiscal. Y desde ya se va a abrir una investigación para analizar la conducta de Guarino y Colazo, que estará a cargo de un fiscal de Dolores, de acá de esta localidad en la que se realizó el juicio, porque es en el lugar donde se habría cometido este falso testimonio. Falso testimonio que consiste en ocultar la verdad, ¿no? O callar la parte de la verdad. Así que ¿Cuál sería la sí, pena si es que se los encuentra culpables de haber dado falso? Que las imágenes de por sí ya lo demuestran, ¿verdad? si bien el delito de falso testimonio tiene una pena máxima de 10, eso es cuando se produce en contra del imputado. En estos casos en los que no sería en contra del imputado, sino que sería a favor del imputado, tiene una pena máxima de 4 años. Les consulto a ustedes que estuvieron ahí en primera persona y viendo. Si fue la sensación, porque sentí en las redes y yo mientras que estaba mirando como todos dos países paralizados, lo veíamos a Thompson, que todo el momento uno de los máximos culpables, porque fue el de la frase desafortunada, negro de, y encima el que le da ese último golpe, lo levanta en el suelo por como decía, y me gustó un cigarro, le decía, Fernando también se desmayó y lo mataron en el piso. Pero yo lo veía moviéndose y en mi cabeza pasaba, falta que este quiera hacer un show y desmayarse. Pa, después se desmaya. Ustedes también lo sentían porque ustedes estaban en vivo ahí viéndolo y el otro se movía, se balanceaba y de repente, es más, me parece que hasta los policías militares que estaban con ellos le miraban con una cara como, ¿en serio estaba haciendo esto? Era mi percepción. Pregunto cuál fue la de ustedes. Sí, sí, la realidad es que sí. Fue todo, me parece, parte del mismo show. O sea, pararse para recibir la condena no es algo que se suele hacer. Ellos decidieron hacerlo. Y después, bueno, este desmayo, como si no supiera lo que se le iba a venir. Me parece que ellos ya esperaban algo como lo que pasó. O sea, no creo que sean tan ingenuos de pensar que esto iba a terminar en un homicidio en riña. Fabián y Facundo, algunas ya lo hablamos, pero como para recordar, ya que se dio justamente en 5 de ellos la condena perpetua, ¿en qué casos la legislación argentina establece hasta 50 años y en qué casos hasta 35? Mirá, para que esto quede definitivamente claro, la prisión perpetua es prisión perpetua. O sea, no tiene un límite temporal. El tema es que en la legislación argentina, los condenados a prisión perpetua tienen la posibilidad de
obtener la libertad condicional luego de cumplir 35 años de prisión y además cumplir los reglamentos carcelarios, tener buena conducta y tener un informe interdisciplinario que aconseje la salida. Bueno, para el caso de los homicidios agravados, como es este caso, la legislación hace unos años los excluyó del beneficio de la libertad condicional, con lo cual esa norma impediría que puedan acceder a este beneficio, aunque la constitucionalidad de esa norma obviamente es una cuestión que en cada caso particular se plantea. Con esto te quiero decir que no es una discusión que debamos tener ahora, sino que es una discusión que hay que llevarla de acá a 35 años cuando estos condenados estén en condiciones de acceder a ese beneficio. A recordarle un poco a la gente dónde están ellos físicamente hoy trasladados y si lo que se rumoreaba de Sierra Chica se llevará a cabo al fin cuando la sentencia esté totalmente, ya las apelaciones y esto esté hecho y dicho y se irán realmente a Sierra Chica y como te repito, ¿dónde están ellos hoy físicamente? Hoy físicamente están en la unidad donde estaban antes del juicio, es en una alcaidía de la ciudad de La Plata. O sea, todavía no tienen entonces contacto con los reclusos. No, están en la misma situación que estaban antes del juicio. Lo cierto es que eso corresponde al resorte exclusivo del servicio penitenciario y del tribunal. Seguramente en no mucho tiempo van a ser trasladados a una unidad penitenciaria ya para condenados, aunque la condena no esté firme. Y también seguramente van a empezar a alojarlos en forma separada, porque no es común que se mantenga a 8 imputados juntos, ¿no? Como hasta ahora. En los próximos días tendremos más novedades sobre eso, pero tampoco es algo que competa a nuestra función controlar esa situación. Fabián, ¿qué sensación tuvo principalmente de la mamá de Fernando, la señora Graciela, más el padre, cuando escuchan la lectura de la sentencia, pero sobre los últimos 3 que recibieron 15 años? Desde acá quedaba como un sabor agridulce, sí, un balde de agua fría. A ustedes como profesionales del derecho seguramente también, pero me gustaría, ustedes que le acompañan a ella, ya son casi familia, ¿ella cómo tomó esa sentencia? Bueno, los dos padres la tomaron de la misma manera, como un alivio, más allá de esta distinción que hacemos con estos 3. Para ellos obviamente lo tomaron así y así lo manifestaron públicamente en el día de ayer. Fue como un alivio escuchar que había condenas a prisión perpetua, escuchar de que la justicia había interpretado que se trataba de un homicidio agravado. O sea, si bien nos queda un pequeño camino por recorrer, realmente el fallo es un fallo durísimo y es un fallo que no tiene precedentes. Así que fue un caso muy importante. Los veo, ayer estuve hablando hasta alta, estaba viendo Invasores de la TV, recién lo tuvimos a nuestro colega, nuestro compañero del Grupo América, Luis Ventura, estaba también el colega de ustedes, Fernando Orlando, hablando. Ambos, te veo a vos, Fabián, tal vez Facundo, por tu juventud se te ve más fresco, pero el cansancio que se les ve en la cara es mucho. ¿Cuántas horas les llevó en estas últimas semanas estar? Porque no solamente, yo no me refiero ayer más que nada por las notas, sino revisando seguramente parte del caso, sobre todo la cantidad de testigos que presentaron, lo que duró el juicio, que fue también lo que llevó a que se llegue a este juicio tantos años, y hoy se puede ver en la cara de todos el cansancio. ¿Cuánto más o menos estaban por horas trabajando cada día de este juicio? Todo el tiempo, realmente este último, todo enero para ir al final, ¿no? Y hasta ahora, o sea, hemos dedicado todo el tiempo, pero cuando digo todo es realmente todo, porque salvo en el momento que dormimos, que son pocas horas por día, el resto del tiempo lo hemos dedicado, como vos decís, al análisis de la causa, al análisis de cada declaración,
Bueno, Facundo ha tenido un rol fundamental en el análisis de la prueba, ha descubierto montones de situaciones que, por ejemplo, la de Luciano Pertossi, que venía como partícipe y terminó siendo coautor. Así que bueno, realmente fue un trabajo muy arduo, pero satisfactorio porque colaboramos de alguna manera para que Graciela y Silvino pudieran hoy decir que tienen un poco más de paz. Un poco más de paz. Yo te decía, doctor Fabián Améndola, por mensaje, y te lo repetí varias veces, que te agradecía mucho en nombre del pueblo paraguayo, me tomaba el atrevimiento porque Paraguay lo sufrió mucho, lo sigue sufriendo, porque uno tiene a Argentina como su hermano, o va a Argentina en busca de una mejor vida, así como muchos argentinos. Nosotros estamos ahora mismo transmitiendo en un canal que es un canal plenamente argentino, que hoy hizo su base en un país como Paraguay, entonces habla de una hermandad tan grande, el trabajo arduo. Facundo, el doctor Facundo Améndola, como se me conoce, por más tan joven que sea, era la cara que yo muchas veces ponía porque veía el rostro de él en lo poco que se pudo ver en los alegatos, tipo cuando hablaba Tomei, ¿en serio estás diciendo lo que estás diciendo? Yo me sentía muy representada por Facundo con los gestos. No sabía que se veía eso. Tuvieron una gran entereza para no decirle cosas cuando él intentaba todo el tiempo callarlos en los alegatos que se daban, que lo decía el señor burlando, y de vuelta decirle muchísimas gracias de parte del pueblo paraguayo por haber tenido en cuenta que había un país también detrás apoyando a una familia. Y como pedido especial, ¿verdad? Yo ayer hablé con el doctor Burlando también hasta alta hora de la noche y le agradezco mucho. Le dije a Luis Ventura, él quedó en hablar con nosotros, capaz que se quedó dormido. Tirale un mensajito si podés y decirle, che, despertate porque te están llamando de Paraguay como habías quedado, porque obviamente también queríamos tener sus palabras y se había comprometido. Y es más que entendible porque el trabajo que ustedes hicieron, doctores, y después estar con predisposición para la prensa, que era la que le transmitimos a la gente lo que ellos querían saber, y más de parte de ustedes que conocen los datos, obviamente totalmente jurídicos, Dios sabe, obviamente, pero también la contención que ustedes tienen al haber estado tan cerca de don Silvino y de doña Graciela. Bueno, gracias. Muy amable, gracias. Así es, pero haceme el favor, doctor Fabián, y mandarle un mensajito después al doctor Burlando. A ver, igual lo voy a llamar, tirarle un mensajito también gracias a él. Y gracias a ustedes nuevamente, Diego, ¿verdad? Sí, la verdad es un gusto siempre escucharlos y sobre todo por la predisposición. Desde Asunción, Paraguay, un abrazo para ambos. Un abrazo. Gracias a Saludos ustedes. para todos.